Bueno, en el día de hoy no voy a decir, los invito a abrir sus Biblias, porque empezamos una nueva serie y en el día de hoy vamos a empezar algo, el estudio de la Confesión Bautista del año 1689. Pero hoy va a ser una introducción. Es muy factible que cuando se suba el video no aparezca todo el título del sermón. Quizá aparece una historia una breve historia de los bautistas particulares o algo más reducido. Pero en sí el título del sermón, porque no va a tomar todo, es muy posible de YouTube, se va a llamar una breve historia de los bautistas particulares y su confesión bautista del año 1689. Eso es lo que voy a dar yo. Si ven ahí el título diferente es porque es muy factible que no toma todo el título. Bueno, dicho esto, voy a empezar. Cuando tenía 20 años, yo más o menos, siempre cuento las mismas historias mías, ¿no? Ustedes saben, yo no tenía donde trabajar, mi papá me había dejado a los 4 años, me crió mi mamá, muy pobre en la casillita, conocen toda la historia. Bueno, yo fui a lo que, me apunté a un lugar donde era la prefectura y estuve 2 años estudiando mecánica naval, hasta ahí. Eh, pero me acuerdo que todos los años se hacía como unas olimpiadas, podríamos decir, y segundo año competía con primer año. Eran 2 años de estudio de la escuela mecánica, o sea, por donde estaba yo, pero en sí éramos diferentes fuerzas, diferentes materias, vamos a decir. Yo estaba, entonces, los que estaban en segundo año competían contra los del primero, y generalmente de segundo año casi siempre le ganaba primero, ¿no? Era así, muy pocas veces ganaba. El asunto es que había algo que se llamaba la posta. No sé si la conocen ustedes. La idea era así, había una carrera más o menos y se hacía carrera de 100 metros, 200, 300 metros. Y la idea era pasar algo así como, yo tengo una Biblia acá, pero la idea teníamos como un palito, teníamos algo así. La idea era que se tomaban los mejores corredores y ellos tenían que correr y correr. Y vos no podías salir desde el lugar que estabas esperando hasta que el que venía corriendo te pasaba lo que nosotros le llamamos posta. Entonces soltaba el suboficial el pito y cada uno salía así. Empezaba a correr y nosotros éramos jóvenes. Yo creo que no participé en esa. Participaba en otra, no me acuerdo. Pero los que estaban en eso corrían muy rápido, muy rápido. El asunto es que vos no podías correr, vos tenías que esperar. Y cuando el otro venía, vos estabas así esperando, esperando hasta que el otro llegara. Algo así. Es como eso con los hombres que miran el fútbol, vieron cuando hay un suplante de esos equipos y no sale hasta cuando entra el otro, algo así que es, no sé cómo se llama, cambio de así que hace así. Bueno, bueno, lo mismo acá. Vos venías y cuando él te pasaba, vos automáticamente empezabas a correr. Se pasaba eso hasta el final. Bueno, ¿por qué estoy hablando esto? Amados, en el día de hoy me toca empezar algo que es hablar de esta introducción de nuestra confesión del año 1689. O sea, alguno que no tiene, bueno, yo le puse un dibujito ahí, ¿no? Pero es un tratado que tenemos acá, ¿no? Es un documento antiguo que hay ahí. En la parte de atrás dice este documento antiguo, ese es un excelente resumen de aquellas cosas creídas entre nosotros. Lo aceptamos no como una regla autoritativa o como un código de fe, sino como una ayuda en la controversia, una confirmación en la fe y un medio de edificación en la justicia en él. Los miembros de esta iglesia tendrán un pequeño resumen doctrinal y por medio de las pruebas bíblicas allí contenidas estarán preparados para dar razón de fe que hay en ellos. Bueno, creo que tengo unas confesiones ahí también, en fotocopia. Ese creo que es no comprado, me parece. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la confesión que tenemos nosotros, este documento histórico, y que se nos ha pasado y se nos ha legado así, se fue pasando. Entonces tenemos un legado en nosotros. Y es bueno saber nosotros de dónde venimos o por qué está
o por qué está en ese lugar. Si alguno está escuchando y tiene una iglesia local sana y bien constituida, entonces gracias a Dios, ¿no? Pero es importante si está ahí, por qué está ahí. Nosotros no estamos, o por lo menos yo acá, o los que están escuchando, no están, vamos a decir, por una, quiero pensar, yo por lo menos, que nosotros no estamos, vamos a decir, por el edificio, o el edificio decimos, o por lo menos la iglesia, si no entienden, o el templo, no estamos por los bancos, no estamos por la comodidad. Algunos están en la iglesia seguro a veces porque está, no, porque mi papá estaba acá, mi mamá estaba acá, porque acá tengo mis amigos, acá nací yo. Este fue lo que me inculcó mi mamá. No estamos por nada de eso, o a veces quizá empezamos así. Yo empecé así, por lo menos desde chico. Yo fui criado en los romanistas. Empecé desde chico, tuve la confirmación, el catecismo y todo. Hasta salía, creo que fuimos hasta Córdoba. Estuve un tiempo con los testigos. Pero ¿por qué no sigo? Porque tengo una convicción hoy, por lo menos, que dentro de todo esta confesión, que no es nuestra regla de fe, de conducta, pero creo que es lo más consistente que hay con las escrituras. Entonces, por eso que nosotros no estamos, vamos a decir, por el lugar, por la comunidad, por la gente, porque el pastor puede predicar bien un mensaje motivacional. No estamos por nada de eso. Estamos porque creemos nosotros que la Biblia, para empezar, como empieza nuestro documento, que empieza sobre la materia que es bibliología, o la materia que dice ahí de las escrituras, creemos, o por lo menos yo creo que este documento es lo más consistente con las escrituras, aparte de otras confesiones que hay, que ya vamos a empezar hablando un poco de eso. Entonces creemos que es eso, creemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, que vamos a hablar un poco dentro de eso. Entonces tenemos un entendimiento por lo menos consistente de eso de la Biblia. Creemos en la salvación solamente por la gracia, por medio de la fe del Señor Jesucristo. Es importante, amado, hablar de estas cosas porque en el día de hoy, cuando tomé esta decisión y estuve orando, vi la gran necesidad, como dice de Judas, en el capítulo número 3, que vi que muchos que tienen la confesión, algunos están haciendo un reduccionismo. Cuando Charles Alejandro Spurgeon termina en los últimos años, que él empieza a ponerse triste y empieza a ver esos movimientos que había en las iglesias bautistas, ¿qué sucede? Después que él muere, usted se acuerda todo ese auditorio que él tenía ahí del tabernáculo, quedan solamente 2 bancos, amados, con personas ahí. Entonces, ¿qué sucede? En el día de hoy, amado, vemos que este documento que una vez se fue pasado, ahora voy a empezar a hablar un poco de la historia nuestra, hoy no se está tomando en tan alta estima del sacrificio que se nos fue dado, y esa fue, como empecé al principio, esa aposta que se pasó, y nosotros debemos se nos ha dado guardar un depósito. Este documento, aunque no es nuestra regla de fe y obediencia, pero sí contiene, podríamos decir, las doctrinas que están en las escrituras, están tomadas ahí. Entonces es importante eso. Este documento no le dice lo que tiene que decir la Biblia le dice a este documento lo que tiene que decir. Entonces es importante, ¿entendés? Te voy a hablar un poco de nuestra historia para que puedan entender y después voy a volver a este tema. La historia que voy a hablar de nosotros, los bautistas particulares, ¿por qué digo particulares? Porque en el movimiento separatista que hubo de los puritanos surgieron 2, por lo menos de los bautistas, que son conocidos después, porque estuvieron los presbiterianos y estuvieron los congregacionalistas, que estaba Owen ahí, y aunque usted no lo crea, estaban John Bunyan, que muchos creen que Bunyan era bautista, pero él era más, podríamos decir, congregacionalista, porque vemos que después creo que Koch o otros más lo confrontan a él por la Santa Cena. Y estaban los bautistas, que de ahí vamos a hablar, y esto es lo que nos interesa a nosotros. Por supuesto, va a ser
un mini resumen. No me da tiempo de hablar porque tengo muchas cosas que hablar. Tengo que hablar de nuestra confesión, de los usos, pero quería hablar un poco de esto, de dónde venimos nosotros. Quiero decir que nosotros no venimos, como dice, hay un libro del rastro de la sangre, nosotros no partimos ni venimos de ahí. Voy a empezar a hablar y acuérdense, es un breve resumen nada más de esto. No voy a estar hablando mucho de dónde venimos nosotros. Nosotros en sí, ustedes saben que somos protestantes, yo digo bautista particular, ¿sabe por qué? Porque a muchos les molesta la palabra bautistas reformados. Entonces, yo no tengo problema en decir bautistas reformados, pero como a muchos por ahí les molestan, nosotros somos bautistas particulares, ¿sí? Ese es el título, o sea. Entonces, ¿de dónde surgimos nosotros los bautistas particulares? Vamos a ver por qué esa palabra. Más o menos la controversia del siglo XVI, donde ustedes conocen un poco del movimiento de la Reforma, surgen la separación que vemos un poco de los puritanos del Estado, ¿no? Surgió en ese sentido, estaban muy centralizados, podríamos decir, asociados con lo que es el calvinismo, ¿no? Entonces su origen, su teología, todo eso estaba muy empapado, estaba muy moldeado con el pensamiento de los puritanos y lo que eran los separatistas que vemos ahí. Surge todo eso, vamos a decir, porque hubo una necesidad en el siglo XVII. Ahora, acuérdense que lo vuelvo a repetir, de nuevo, es un mini resumen, nada más, no me da tiempo de hablar todo un tomo. Pero sí, de ese movimiento surgen por lo menos dos, aparte de los otros, los presbiterianos y los que dije congregacionalistas. Estoy hablando de nosotros, de los bautistas. Surgen dos movimientos, vamos a decir, de ahí. Ahora voy a explicar por qué. ¿Cuáles eran? En ese movimiento que estaban en contra, acuérdense que ellos querían una nueva. Si no entienden todo, me voy un poquito más atrás, más rápido. Cuando la iglesia se separa de Roma, vamos a decir, y estaban los anglicanos, estos separatistas, vamos a decir, querían una total, vamos a decir, separación. Y quedan, de los anglicanos, quedan algunas cosas, vamos a decir, vestigios de Roma, ¿sí? Pero ellos querían una total, vamos a decir, purificación de la iglesia, por decirlo, en ese momento, para que se pueda entender. Bueno, estaban, lo vuelvo a repetir, los congregacionalistas, estaban los presbiterianos, y de la parte de nosotros, al principio, vamos a decir, habían dos movimientos. Es más largo de explicar esto, pero ustedes deben saber que dentro de nosotros, y muchos, cuando se hablan de los bautistas, para los bautistas, aunque ustedes no lo crean, para muchos son todos iguales. Pero ustedes saben que dentro de nosotros están los bautistas que son conocidos, los bautistas generales, y los bautistas, podríamos decir nosotros, que somos los particulares. ¿Por qué es eso? Bueno, porque en esa época, cuando surge esto y se dividen, para que puedan entender, había, o incluso hay, acá creo que en Mar del Plata, creo que por lo menos conozco dos yo. Una creo que se dividió, después de 20 años creo que el pastor se fue a Honduras, por ahí, fue el que me ayudó acá, a abrir acá. Se fue, pero ellos eran bautistas generales. ¿Qué es lo que creen? Bueno, ¿por qué la diferencia? Es que creen que el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo fue, vamos a decir, una expiación universal. Es conocido como lo que ustedes conocen en el día de hoy, porque sería lo que es el arminianismo. Bueno, que murió Cristo por todo lo que logró en su muerte, y abrió, podríamos decir, una posibilidad para que el hombre, si cree, se apropie de esa salvación. Bueno, ahora estábamos nosotros, el otro grupo, que eran los bautistas particulares. ¿Qué es esto? Bueno, aclaro esto, amado, porque sé que muchos los conocen, pero no todos. Alguien puede estar poniéndose a ver qué habla este hombre y por primera vez se entera. Entonces es importante aclarar para todo un auditorio esto. Si no, no todos saben esto. Entonces, ¿qué sucedía?
Los bautistas particulares creemos nosotros en que la expiación es particular, o sea que Cristo murió, podríamos decir, como dice las Escrituras, pero por los pecados de su pueblo, por los pecados de su iglesia, por los que el Padre le entregó antes de la fundación del mundo. Entonces es una expiación eficaz, no es posible, no es que Cristo hizo posible la salvación, es importante, es eso, eficaz para salvar eficazmente a los suyos. Bueno, dicho esto, en ese movimiento surgen estos dos que iban a ser conocidos después como bautistas, vamos a decir, general y particulares con el correr del tiempo, ¿no? Entonces toda la teología, podríamos decir, de los bautistas particulares estaba empapada, vamos a decir, mayormente, o sea, los particulares con lo que era lo que la iglesia reformada. Y ahí fue donde empieza más o menos el año 1633, de ahí en adelante se empiezan a ver estos movimientos separatistas ingleses. Y después con el correr del tiempo adoptan lo que nosotros somos conocidos como credo bautista. ¿Qué es un credo bautista? Bueno, nosotros creemos que una persona para bautizarse, la persona debe creer en el Evangelio, al contrario de otros hermanos que son paidos bautistas. Entonces, de ese movimiento surgen estas dos clases de, vamos a decir, de lo que el día de hoy es conocido como bautista. Entonces, surge de toda esta controversia, de todo esta, vamos a decir, de todo este movimiento que había en la reforma del siglo XVI ahí, y ellos adoptan mucho de lo que de estos reformadores como Lutero, Calvino, Zwingli, todo eso influenciaron mucho en la teología de estos hermanos que lo dieron su origen, podríamos decir, a los que somos conocidos como bautistas. En el siglo XVI fue donde Inglaterra empieza a ver después muchos cambios ahí adentro, tanto en la política, en la religión, económico, todo eso. Quiero que entienda que surgió así, no es que alguien se juntó y dijo, se me ocurre hacer esto, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? ¿Creamos esta iglesia porque no me gusta esto? No surgió todo, fue una necesidad, vamos a decir, imperiosa, que estos hombres buscaban ser lo más consistente con las escrituras, y eso es lo que los llevó a muchos a ser perseguidos y muertos. Si ustedes estudian un poco, en ese momento en la reforma que aparece en Inglaterra, hubo un rey que era Enrique VII, ahí, en ese momento. Bueno, ¿qué sucede? Empieza la religión, acuérdense que estaba unida con el Estado, no es como ahora, entonces todo influía, cada uno que subía y adoptaba, vamos a decir, según la religión, y este reinado de Enrique VII que está ahí, bueno, trajo un cambio radical. Este rey cuando entra, él rechaza automáticamente lo que es el catolicismo, o sea, lo que es conocido como el catolicismo de Roma. En el año 1520 entra este rey. Ahora, esto trae, él estaba casado con una señora que se llama Catalina de Aragón. Ahora, ¿qué sucede? Este rey estaba más asociado, podríamos decir, con la reforma protestante, solo que esta señora era, vamos a decir, lo que sería católica, romanista. Entonces, ¿qué sucede? Él quería un hijo, él quería un hombre que le sucediera, pero ¿qué pasa? No tiene, entonces decide romper. Él quería tener un hijo, entonces pide para poder divorciarse al Papa, pero él no le concede la petición, entonces él decide de alguna forma, Dios en su providencia, molesto por eso, rompe, pero no sé si rompió tanto por una convicción teológica, sino porque él quería eso. El asunto que rompe con esta señora se divorcia, pero ella tiene una hija con esta chica, con esta esposa, vamos a ver antes. ¿Cómo? Sí, muy bien. Sí, muy bien eso, Ana, sí, muy bien. ¿Sabe historia? Exactamente, con esa Ana. Bueno, volviendo entonces, tiene una hija, que bueno, que estaba ahí, ¿no? O sea, me perdí un poco, pero es así como decía, tiene una hija.
Ahora sucede que él se vuelve a casar con otra señora que es una protestante. Todo esto, aunque ustedes no lo crean, en su providencia Dios va llevando esto para como de nosotros vamos a surgir y otros movimientos, pero esto es un poco de historia para que vean el trasfondo. Entonces él decide romper, estaba diciéndose que se divorció de Catalina y se casó con Ana creo que se pronuncia Boleyn, que era una protestante. Bueno, de ahí, ¿qué sucede? Él se rompe totalmente de Roma, y empieza, ya hay una separación en ese sentido. Bueno, acuérdense, es un resumen, nada más, no puedo dar todo lo que tengo acá. Entonces, ¿qué sucede? Él pone a un hombre que es Thomas Cromwell, creo que se pronuncia. Entonces, él empieza a traducir, este hombre, a favor del protestantismo, la Biblia en inglés, a ponerlo a disposición de todo el país, y empieza ahí, ¿no? Después sucede un poco, me voy adelantando un poco más rápido, viene un hijo de él, y que el hijo de este rey, y que sucede que él está un tiempo reinando, o sea, ahí le ayuda, podríamos decir, bastante un poco en el avance de lo que es la reforma, ahí, o sea, ayudando un poco, no se levanta en contra. Ahora lo que sucede es sí, que al morir este hombre o este rey, Eduardo, le sucede la hija de Catalina de Aragón. Bueno, esta señora fue muy conocida, ustedes saben, creo que hay películas también de esta señora. Creo que era conocida como María la Sangrienta. ¿Por qué? Porque esta señora, acuérdense, la madre era la madre católica anterior, y ella vuelve a poner a Inglaterra de nuevo a favor de que del catolicismo romano. Y ahí, ¿qué sucede? Vuelven a los ministros a ser sacados de nuevo, a ser, podría decir, perseguidos, muchos de ellos, condenados por ellos bajo lo que es la herejía. Y ustedes la conocen como María la Sanguinaria. Si ustedes leen un poco y ven algunas películas, van a ver cómo ella persiguió a muchos de los protestantes. Vamos a decir, viajan a Holanda, viajan a Ginebra, muchos son instruidos por Calvino en esa época. Entonces, y ellos esperan, bueno, dado el tiempo, por supuesto, esta señora muere. Esta señora le sucede, podríamos decir, la hermana del segundo matrimonio, que era la hija creo que era creo que de Ana Boleyn era el que había dicho, ¿sí? Bueno, esta señora, que es María, entra ahora, y bueno, ustedes conocen, él empieza a reinar, pone los 39 artículos que conocen ustedes, y empieza así a moverse la historia. Hasta ahora estaba todo ese movimiento que venían, iban, pero surgía, y en ese movimiento, bueno, que yo estoy mostrando el trasfondo histórico, surge lo que ustedes conocen o han escuchado alguna vez como eran los puritanos, el puritanismo. Se empieza a mover, a escuchar ese proceso de la reforma. Ellos lo que querían es, vamos a decir, una total reforma, porque hubo una reforma, pero no hubo una total separación, vamos a decir, de Roma. Mantenían algunas cosas, vamos a decir, creo, los anglicanos. Entonces ellos querían totalmente sacar todo lo que es tradición y cosas de hombre, purificar, eso querían los puritanos, purificar totalmente eso. Y ellos abogaban y luchaban a favor de eso, tenían ese pensamiento. Entonces, ¿qué sucede? Muchos empezaron a querer formar iglesias. Acuérdense que en esa época, para que puedan entender, no era como ahora que yo puedo predicar de acá, de casa. En esa época, el ejemplo, en ese movimiento, si ustedes no saben un poco, en ese movimiento venía John Bunyan también. Bunyan va preso porque él predicaba de alguna forma, podríamos decir, esto que estoy haciendo es predicar ilegalmente para ellos. Porque le dice, vos tenés que predicar bajo la orden del rey. Y Bunyan, ¿saben por qué iba preso? Porque Bunyan le decía, yo no necesito ninguna orden de ningún rey. El rey de reyes me autorizó a predicar. Así le decía, entonces él iba preso. Porque él de alguna forma estaba haciendo un desacato. Entonces, eso es uno de los problemas de estar unido la iglesia con el Estado.
Entonces Bunyan iba preso en ese momento. Todo estaba en ese movimiento, el puritanismo, todo estaba surgiendo todos esos movimientos ahí. ¿Eh? Entonces, acuérdense que los puritanos tenían su teología era calvinista. Ahora vamos a ver un poco de eso. De ahí estaban surgiendo lo que eran los bautistas particulares entre esos movimientos. Y muchos empezaron a armar iglesias, vamos a decir, a escondidas o en sus casas aparte. Pero, ¿qué sucede? Muere esta reina, entra otro rey de nuevo, ahí que era el rey Jaime, creo que VII, y entonces él tenía, vamos a decir, podríamos decir que él tenía, se había criado en lo que era el presbiterianismo. Entonces muchos de ellos estaban contentos, porque ellos me decían, bueno, él va a traer una reforma ahora. Ahora él no quiso traer esta reforma. ¿Por qué? Porque de alguna forma este rey lo que quería hacer era controlar el Estado. Entonces quería tener, podríamos decir, él no que si no hay obispo no hay rey, decía. ¿Por qué? Porque él quería, si tenía esos obispos, los que estaban ahí, él podía tener controlado al pueblo. ¿Por qué? Porque estos obispos venían y le decían, ellos están tramando esta cosa. Ah, sí, bueno, entonces de alguna forma el movimiento era, vamos a decir, los movimientos que hacía él era para poder controlar que no se le suba, podríamos decir, era una anarquía, si esa es la palabra, no lo sé. Pero él quería mantener un control sobre eso. Y entonces muchos empezaron a separarse, de a poco empezaron a hacer esto, ¿no? Después hubo otra sucesión del hijo que toma el reinado. Bueno, y así vamos a decir que lo sucede, creo que es un hijo que es Jaime. Bueno, nombra a otra persona a otro nombre que es William Long, y de ahí vuelve otra vez, vamos a decir, él era un enemigo que estaba en contra, vamos a decir, del calvinismo, prohíbe de nuevo las doctrinas, vamos a decir, reformadas, los 39 artículos, y lo mismo vuelve de nuevo por ahí, lo mismo de antes, volver a huir, ir para Holanda de nuevo hacia atrás, otros se fueron para Inglaterra, para otro lado de Estados Unidos, eran perseguidos. De alguna forma, yo no sé si Dios está usando, pero de alguna forma esa persecución, como en el libro de Hechos, se iba esparciendo con el mismo. El asunto que otra vez vuelve a eso, él vuelve a levantar de nuevo las cosas de Roma ahí, y él quería que se arrodillaran, que vamos a decir que se implanta el bautismo de infante, pero no como los presbiterianos, sino el bautismo de infante como sacramento para salvación. Esa es la diferencia. Un presbiteriano no cree que el hijo con lo bautizar es salvo, ¿sí? Si él cree que entra dentro del nuevo pacto, aunque nosotros no creemos esto, creemos que solamente se entra sobre el nuevo pacto cuando una persona es regenerada. Sí, bueno, pero esto era grave, lo que en esa época querían, que era, no, que ellos implantaban el bautismo como, vamos a decir, como la gracia divina, que cuando vos te bautizás para salvación. Entonces ellos sabíamos que eso era herejía, se empiezan a separar ahí los bautistas, ¿no? Entonces ahí, teniendo todo este trasfondo, ahí empiezan a surgir los bautistas, entre todo ese movimiento. Es importante saber esto, empiezan de alguna forma los bautistas, acuérdense, muchos nos acusan a nosotros y dicen, confiaron en nuestra confesión, lo hicieron esto, pero quiero que entiendan algo, el principio de la reforma, podríamos decir, yo me atrevería a decir que los bautistas particulares aplicaron lo que es la reforma, porque ellos no se quedaron como en la reforma y no más, si ellos buscaron un poco más ser más consistentes con las escrituras, y eso es el principio, ¿no? Eso es el principio de la reforma, reformando siempre reformando, siempre que hay una necesidad de algo, se reforma y se vuelve a las escrituras, y se vuelve a las escrituras, porque siempre están entrando cosas, y ese principio siempre está activo, siempre van surgiendo cosas.
podríamos decir entonces de alguna forma ellos aplican ese principio. Entonces empiezan a rechazar muchas de las cosas del gobierno eclesiástico que habían ahí, empiezan a impartir lo que va a ser el gobierno participatorio, cambian un poco de lo que es la liturgia, el servicio del principio de adoración religiosa que conocemos nosotros, que ya vamos a ver más adelante. Y así empieza a surgir, a emerger lo que somos conocidos como bautistas particulares, buscando en esta necesidad imperiosa de servirle a Dios y agradarle a Dios como Él demanda, que quiere ser adorado, y no como el hombre quiere o el Estado quiere decir. Y ahí empiezan a salir muchos como Henry Jacob y otros más que empiezan, él crea una iglesia y de ahí después se va a otro lado, no me acuerdo si se va a Inglaterra, creo que ahí muere, los tres que quedan ahí, creo que eran tres de ahí, ellos continúan con lo que él había iniciado en esa época y empiezan a seguir estudiando. Creo que vuelven ahí, si no me equivoco, vuelven a querer bautizar a los bebés y ellos empiezan a negar. Bueno, hay una ruptura de esa iglesia que se había formado, en principio se van 12 miembros de ahí, se empiezan a dividir. ¿Por qué la división? Porque muchos de ellos buscaban con esto, es la regla de fe y obediencia, buscaban hacerlo más consistentes, ellos no buscaban, como les vemos en el día de hoy, muchos pastores, buscar puntos en común para estar bien, solo por el Evangelio. Entonces muchos están, como podríamos decir, bien, para estar unidos. Ellos no, ellos lo que buscaban es estar bien con Dios, no bien con el hombre, y eso es lo que creaba esta separación incluso dentro de ellos mismos. Ahora, después de mucho estudio, mucha separación y pasar este tiempo, llegan a la conclusión de que el bautismo de infante, podríamos decir, consistentemente y bíblicamente, la Biblia no lo mandaba. Entonces, después de eso, empiezan a indagar más quién debía llevar a cabo estos sacramentos, y empiezan a ver muchas de estas cosas, y sigue creciendo, vamos a decir, lo que es los bautistas particulares. Y así es como ellos van buscando y van creciendo constantemente hasta el día de hoy. Bueno, después creo que en el año 1642 se bautizan, podríamos decir, o 53 miembros de esa iglesia ya particular, y empieza a consolidarse, a fortalecerse más lo que es conocido como los bautistas particulares, en que se bautizan, pero ya 53 miembros. Acuérdense que para ellos le tomó mucho sacrificio, mucha lucha, es irse contra lo que decía el Estado en esa época. No es como hoy, que si digo, bueno, me voy a otro lugar, no, veo como hoy controlan todos estos líderes y se perdés la bendición, vos te criaste. No era así, ellos no se dejaban, ellos iban por lo que es las escrituras. Entonces, y ahí empieza a crecer lo que es la iglesia. No voy a poder poner todo lo que tengo acá. O sea, por supuesto me va a quedar mucho. Pero, vamos a decir, para el año 1644, por ahí, ya había 7 iglesias particulares en Londres. Para 1675 había 121 iglesias, ya con bautistas particulares. Ya había crecido. ¿De dónde creció esto? De un par de hombres que decidieron buscar lo que es más consistente con la Biblia. Para eso se tuvieron que empezar a separar. Entonces, ¿de dónde venimos nosotros? ¿Por qué está usted acá? O sea, ¿por qué cree lo que cree? Bueno, quiero que sepa que todo esto sucedió de un movimiento que hubo de una vez de unos hombres que eran conocidos, movimientos puritanos y separatistas que fueron independientes en Inglaterra. Y eso es lo que sucedió, de ahí sucedió de ese movimiento reformado calvinista que venimos. Ahora, después con el correr del tiempo, por supuesto, hubo otros hombres que son más conocidos. Ahí, a mí no me da tiempo de hablar de Nehemías Cox, que yo tengo un libro ahí también de él, y que él escribió un poco del apéndice de la confesión. Creo que no la llega con esta confesión que tenemos nosotros, la que está ahí, él no la llega a firmar porque creo que muere él, y la firma de él no aparece, porque después de tanto luchar, creo que él muere. Pero estuvo Benjamin Keach en 1640, todos esos fueron antepasados nuestros que lucharon mucho. No quiero seguir nombrando porque tengo mucho ahí para nombrar.
Benjamin Pitch, de ahí John Hill, que es conocido. Bueno, todo eso, muchos de ellos que están ahí construyen una iglesia en, no sé si la palabra se nombra así, pero creo que es la palabra así, si no me ayudan por favor en inglés, pero es Orselis, creo que es Dow el nombre, no sé, pero esa iglesia se convirtió en lo que es conocida como New Park Street, y eso posteriormente, esa iglesia, escuchen bien, esto es importante, no estoy hablando de cómo se hace una tortilla, estoy hablando de dónde venimos, cómo esta gente murieron por traernos esto, entonces es importante saber cómo surgió esto. Y esta iglesia que empieza con estos movimientos, aunque todos no lo crean, que se formó en el New Park Street, luego eso crece y surge algo que se llama el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Y de ahí surge lo que viene John Hill y surge lo que es Charles Handels Spurgeon. ¿Y de dónde viene todo eso? Bueno, todo eso viene de estas personas que buscaron de alguna forma buscar lo más consistente, buscar lo que Dios manda. Hombres que decidieron pagar un precio. No dijeron así me lo dice el pastor, o estoy acá porque pierdo la bendición. No existía eso. Tendría más para hablar yo acá, aunque usted no lo crea, tengo todo esto, pero me es imposible hablar. Pero eso es un trasfondo un poco de lo que es la historia de nosotros. Es más largo, por supuesto. Pero para que vean, surgió de ese movimiento, podríamos decir, puritano, buscando una total, vamos a decir, purificación de la iglesia y no quedarse solamente, vamos a decir, con esa, bueno, esto es lo más sano, ¿qué va a hacer? No, ellos buscaron lo que Dios mandó y entonces esto es importante que nosotros lo entendamos. Es importante que podamos entender eso. En el día de hoy, amado, hoy, aunque muchos tienen la confesión nuestra, miren, voy a tratar de hacerlo lo mejor que puedo con amor, pero tampoco puedo disminuir la verdad. En el día de ayer me dio pena, porque una radio reformada, y yo sé que a esto, como dice un pastor que es conocido, dice, como que dice él, esto es como piedra en el zapato, dice, te va a molestar Juanete, dice, es argentino. Pero ¿qué sucede? Sé que esto le va a molestar a algunos. Hay una radio muy conocida, no voy a decir el nombre, pero es muy, creo que algunos que están escuchando la conocen. Es reformada, no voy a decir el nombre. Pero lamentablemente ayer me dio tristeza, ¿no? Tampoco me gusta la música que pasan a mí. Pero pusieron que va a haber un concierto de redención. Y muchas de las cosas, y muchas de esas músicas, y mucho de eso que se dicen reformado en el día de hoy, que adoptan, o puedo decir que tienen la confesión nuestra, ustedes ven que solamente ellos están caminando sobre los hombros de lo que estos hombres hicieron. Yo siempre lo digo, si estos hombres se levantaran en el día de hoy, y muchos, si ustedes estudian la vida, los sacrificios, cómo murieron estas personas, padecieron hambre, fueron perseguidos, y todas las cosas, y todo el legado que nos pasan a nosotros, miren lo que está sucediendo, y no estoy hablando de los carismáticos, no estoy hablando de los carismáticos, estoy hablando por dentro de nosotros. Ustedes ven la bestia, o segunda Tesalonicense, dice que se va a sentar adentro, y el no está afuera, él está adentro. Entonces, estas cosas pueden molestarle a muchos que idolatran a ciertos predicadores. Porque hoy no cuenta quién está hablando, quién está diciendo la verdad. No importa si yo tengo esto en mi mano, Esto no importa. ¿Sabe qué importa? ¿Quién está predicando? Eso importa en el día de hoy. Eso importa. Si yo tengo esto y digo así dice Dios, nada, te apreciamos, Jeremías, te llevamos al pozo. Porque eso es lo que pasa de hoy. La historia se vuelve a repetir. Entonces debemos tener cuidado. No todo el que dice, vamos a decir, es confesionalista, vamos a decir, está o ha aceptado todo el cuerpo de doctrina. Y vamos a ver por qué es importante de esto. No estamos hablando, vamos a decir, porque no hablas esta confesión, entonces no sos cristiano. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Hay, vamos a decir, esto, vamos a ver, reducir o bajar los estándares de las doctrinas, vamos a decir, que nosotros creemos, es darle entrada al mundo.
Y eso es lo que vemos que está sucediendo hoy, con el fin de querer hacer avanzar el Evangelio, es a costa de la verdad y lo que Dios ha dicho. Y eso hay que tener cuidado porque eso sucedió desde el Edén. Con que Dios ha dicho, no te va a pasar tanto así, no te la creas tan así, dijo el enemigo. Entonces es importante de entender eso. Debemos predicar todo el consejo de Dios, debemos predicar, si se nos dio, tenemos todo este hermoso vamos a decir, el legado que tenemos de la confesión, debemos predicar todo. El Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, es todo juicio y tu justicia. La suma de tu palabra no dice doctrinas secundarias, dice que todo el consejo de Dios debe predicar. Decía 2 de Pedro 3, 16 también dice lo mismo, lo cual hay algunas cosas difíciles de entender y de las cuales algunos indoctos hay inconstancia tuercen también. Y así podríamos seguir hablando. 2 de Timoteo 3:16 también dice lo mismo, que toda la palabra es soplo de Dios, teopneutos, no es que alguna parte. Entonces debemos entender esto cuando hablamos de este documento que se nos ha dado a nosotros. Es importante entender eso. Es un documento histórico que se nos ha pasado y ha llevado, creo que estamos este 31 de octubre, si no me equivoco, se va a conmemorar creo 502 años, si no me equivoco, desde la reforma de Lutero que pegan las 95 tesis. Y aunque él no quería, vamos a decir, separarse eso, quería que de alguna forma purificar, de alguna forma, pero lamentablemente a veces no se puede eso, amados. Entonces, eso es lo que sucedió, y eso es lo que está sucediendo en el día de hoy. Voy a hablar entonces, dicho esto, voy a hablar un poco de la confesión, la legitimidad de lo que teníamos nosotros como la confesión. Tengo mucho para hablar, voy a usar varios apuntes que tengo, algunas cosas que tengo yo anotadas, pero después voy a volver al tema este. Vamos a hablar un poco. La Biblia dice que es columna y baluarte de la verdad en 1 Timoteo 3:15, versículo 16. Esa palabra que aparece ahí como columna es estulo en el griego. ¿Qué es eso? Es una base, un fundamento, una estructura de la verdad. Entonces, a la iglesia se nos ha encomendado esto. Dios ha dado a la institución la palabra, la santa palabra, para que llevemos. Nosotros no podemos estar... Yo no sé si han leído alguna vez un poco de la historia de la iglesia. Había un hombre que se conocía como Marción. ¿Sabe lo que hacía ese hombre? Agarraba una tijera y cortaba las partes que no le gustaba, porque decía que el Dios del Antiguo Testamento era malo, y Pablo le sacaba algunas partes y se armó su libro. ¿Qué llevó la herejía a eso, amado? La herejía llevó la necesidad de la iglesia a estar creando, vamos a decir, lo que es lo que teníamos ahora como el canon, como las escrituras. Después vamos a ver que mucha de la herejía fue llevando a la iglesia a la necesidad de crear credos y confesiones. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque a la iglesia Dios le ha dado el mandato que tenemos de llevar como columna y baluarte. Eso es importante de entender. Lamentablemente, no quiero ser, ¿cómo poder decir? Trillar, o sea, lo mismo que se dice hasta el cansancio, pero ya saben el dicho, la letra mata, el espíritu vivifica, y muchos dicen, bueno, mucha doctrina, ustedes no tienen el Espíritu Santo, y todas esas cosas que están, no los quiero aburrir con eso. Amado, esto fue inspirado, o sea, por el Espíritu Santo. No es que algunas cosas son importantes y algunas son secundarias. Entonces no es así, como vamos a ver uno de los sermones de Charles Haddon Spurgeon, que Spurgeon en su época, en un sermón que voy a nombrar, él decía, no hay tal cosa como algunas cosas esenciales y otras cosas no esenciales. Las que no son esenciales son vitales para la santificación. Entonces todo el consejo, no podemos estar, por eso vemos que en el día de hoy, amado, que hay pastores homosexuales, vemos muchos de estos movimientos dentro de la reforma que están a favor del evolucionismo y no del creacionismo, y muchas de esas cosas que se ven ahí en estos movimientos ecuménicos por el Evangelio, reduciendo y bajando los estándares de las escrituras. La confesión nuestra, amada, es un escudo poderoso que vamos a ver. Tenemos
tenemos como una protección que Dios que nos dio contra las herejías, contra las falsas doctrinas, y no podemos estar bajando. Eso es no confiar en el Espíritu Santo, amado. Para que te lo suavizo para que vos creas. ¿Te gustó lo que esto? ¿O te le saco? ¿No te gusta esta doctrina? Te la saco. No es eso. En el día de hoy vemos muchas iglesias que tienen, incluso que dentro de los reformados, que creo que tienen 2 o 3 artículos, algo así nada más, y han reducido a cosas vitales nada más, para que crean y unirse. No hay problema si vos crees esto o aquello. Entonces, lo importante es que creas esto. ¿Cuál es eso? Yo de verdad no entiendo, de verdad. Y es importante, por eso me esforcé en hacer un pequeño resumen de lo que estos hombres lucharon, fueron perseguidos, perdieron muchas cosas por llegar sangriento y decir, te paso la posta, tomá, y cayeron muertos. Y así siguieron. No puede, si ellos creo que estuvieran viendo, o si se llega a ver desde el cielo, yo de verdad que, a ellos, muchos de ellos, de verdad, le daría lástima ver lo que está sucediendo en eso. Entonces a nosotros se nos fue dado las escrituras, la verdad como columna para preservar esta verdad, la pureza contra todos los ataques del enemigo y el error que puedan estar atacando las iglesias. Charles Haddon Spurgeon dijo así, este documento antiguo, no es lo que el sermón que iba a decir, esto es otra cosa. Este documento antiguo es un excelente resumen de aquellas cosas creídas, esto que lo leí hace un rato. Entre nosotros aceptamos el mismo no como una regla autoritativa, esto es importante, lo voy a aclarar algo. No como un código de fe, sino como una ayuda en la controversia, en la confirmación de la fe y un medio de edificación en la justicia en los miembros de esta iglesia. Y que tendrá un pequeño resumen doctrinal por medio de las palabras bíblicas, ¿no?, contenidas ahí. Entonces, sigue diciendo algunas cosas más. Es importante que entendamos esto. No podemos decir, bueno, vamos a juntarlo y a reducir algunas cosas de acá de la Biblia para que tengamos paz. No sé si conocen a Nehemías Koch, fue uno de los que lamentablemente no lo firma a nuestra confesión, no llega. Tengo un libro ahí, creo que está traducido a castellano también, en fotocopia, que habla de la teología del pacto. Si alguno lo quiere, por ahí me lo pide por aparte, lo tengo en castellano. Nehemías Koch, él decía así: no puede haber paz evangélica sin verdad, ni comunión de los santos sin un acuerdo de los principios fundamentales de la religión cristiana. Entonces, ¿qué sucede? No podemos decir, no, vamos a tener paz, a creer ciertas cosas y para eso vamos a reducir esta confesión, porque es algo histórico, era para esa época nada más. No es así. Las confesiones son tan vigentes ahora, decir, yo creo que podríamos decir que más, porque en esa época eran contra la lucha de los de afuera, hoy están adentro. Entonces es importante para esto, conocer, para proteger, propagar la verdad, como dice Pablo también, que Pablo le decía en 2 Timoteo 4:3, la sana doctrina que se nos ha dado a nosotros, el buen depósito que se nos ha dado. Pablo dice, ha peleado la buena batalla hasta el final, he guardado buen depósito. ¿Ustedes creen que cuando hablaba del buen depósito hablaba del Espíritu Santo, Pablo? Pero Pablo dice, para que te estoy guardando el Espíritu Santo para que no te vayas. Ahora ya, tomá, guardé el Espíritu Santo para que no se vaya. No me estoy burlando, estoy diciendo la verdad. ¿Sabe qué está diciendo esto? Que se me encomendó la palabra. La he predicado, todo el consejo de Dios, no me he rehusado de predicar. Entonces, no podemos decir que muchos pastores de sana doctrina en sus congregaciones predican y trazan fielmente la palabra de Dios. Después, cuando salen a hacer sus convenciones por la reforma, por ahí, se juntan con predicadores homosexuales, con creacionistas, con romanistas. ¿Y sabe cuál es el error de esto? Es que ellos participan y se callan, sabiendo lo que dice la Biblia, por un reconocimiento, por estar ahí. Entonces no podemos decir, pero no pasa nada, pero en el video de YouTube su iglesia predica bien. Claro, el problema es que en tu iglesia, ¿qué ejemplo le das a tu iglesia? Pero vos andás por allá y te callás.
yo no estoy diciendo nada raro. Ustedes si ven en cosas, habrán visto hace un tiempo este hombre que se separa, que salió de un movimiento que no lo digo porque a muchos quizás le molesta su conciencia. Pero ¿qué sucede? Él se abrió y usted vio que era un pastor y era homosexual. Y ahí vemos muchos de esos movimientos que creen en la creación, perdón, sí, en la creación perdón, en la evolución y no en la creación, negando de alguna forma el pecado original. Y así hay muchos de ahí adentro. Por supuesto, no todos son, pero yo creo que ninguno. ¿Ustedes creen que alguno de estos que yo nombré, Hércules Cole, Nehemías Cole, o alguno de esos que nos legaron, ¿ustedes creen que alguno de estos hubieran buscado un punto en común para estar bien con ellos? No, la Biblia misma nos muestra, amado, la Biblia misma nos muestra, incluso del Nuevo Testamento, que la herejía demandaba que se confesara. Dice confesión, que significa, bueno, significa homologeo, no quiero decir lo mismo. Pero ¿qué quiere decir? Ustedes ven en la Biblia, y en la Biblia misma ya enseña a confesar. ¿Cuál es? Que con tu boca confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces en la Biblia vemos que hay una confesión. ¿Cuál es? Primero confesar que Jesucristo es el Señor. Por medio de Jesucristo el perdón de pecados. Si alguno no está en Cristo, la Biblia dice de que has nacido muerto y delito de pecados, sos transgresor de la ley. Y hay un juicio que tendrás que rendir cuentas. Entonces la Biblia nos muestra que la primera confesión que debemos hacer es reconocer que Jesucristo es el Señor y murió por nuestro pecado. Debemos ir en fe y arrepentimiento hacia Él. Pero la Biblia nos empieza diciendo que sí hay una confesión. ¿Cuál es? Confesar que Jesucristo es el Señor. La Biblia nos sigue mostrando en el Nuevo Testamento, si ustedes ven, no solamente nuestro documento histórico, sino que la Biblia nos muestra que cada vez que habían herejías, tenía que combatirse, y había que reprender estas herejías que iba surgiendo. Pablo iba combatiendo todo esto que iba surgiendo. Juan también empieza a luchar contra los gnósticos que iban surgiendo en esa época. Pablo también nos muestra que iba a haber tiempo donde iban a estar en segunda Tesalonicenses, iban a entrar dentro de la iglesia. Dentro del Nuevo Testamento vemos que hubo concilio. ¿Cuál es el concilio de Jerusalén? ¿Cuándo es? Porque todo esto, aunque ustedes no lo crean, amados, se tenía que combatir. Y si usted no tiene una confesión, si usted no tiene un cuerpo de doctrina, ¿cómo va a defender eso? Si ni siquiera usted sabe lo que cree la iglesia donde está. Entonces es importante que entiendan todas estas cosas. En la iglesia combatía, en Jerusalén se combatió. Acuérdense cuando vimos el libro de Gálatas, estuvimos estudiando sobre los judaizantes. Que esto está bien, pero más la circuncisión, más esto. No es así, se tuvo que formar un concilio y ustedes saben, se combate sobre lo que es esto. En Colosenses, en Juan, en Primera de Juan, van al apóstol Juan luchando con este principio de gnosticismo que en el siglo II se dispara con todo ahí. Entonces, en la época de Jesucristo también había muchos que Jesucristo mismo combatía con ahí, volviendo, si podríamos decir de una reforma, de algún reformador, si el Señor no lo toma como pecado, me atrevería a decir que el Señor Jesucristo fue uno de los reformadores, porque el Señor dijo, habéis oído, pero yo os digo, digo, pero la Biblia dice esto, las Escrituras dicen. Entonces él volvía a las Escrituras. Entonces siempre hubo este movimiento. ¿Por qué? Porque Satanás siempre estuvo encargado de que con que Dios ha dicho, entonces es necesario, vamos a ver el domingo que viene, que a Dios le agradó darnos las Escrituras por causa del error de muchas personas. Si no tuviéramos esto acá, amado, cada uno de ustedes podría creer lo que mejor le parece y estaría bien, como Caín, que creyendo que podía servirle como quería. Y como el libro que termina, que cada uno hacía lo que quería, pero a Dios le plació dejarnos esto. Entonces no podemos quitar, como dice Deuteronomio 4, no pondrás ni añadirás para que no te venga mal, dice Néstor, no pondrás ni quitarás. Entonces es importante de entender esto. En la iglesia, aunque ustedes no lo crean, hay un credo, por lo menos un credo, creo que es en Efesios 4, versículo 2, que vi ahí varias veces, pero es así. En el versículo 3, Efesios 4, versículo 3,
Escuche, esto es como un pequeño credo. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza y vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual somos todos y por todos y en todo. Ya en la primera iglesia, fíjese cómo se arma este pequeño credo ahí. Todos estén unidos, ¿eh? Sí, pero ¿cómo? Creyendo lo mismo, teniendo una misma fe, creo que dice en 1 Corintios 1, dice, un mismo pensamiento. Ahora, ¿dónde está? Bueno, todo acá en las escrituras. No podemos creer cualquier cosa lo que a mí me parece o lo que yo creo a mí, o ser un sincretismo, crear un pragmatismo religioso para atraer gente. No se trata, la iglesia siempre, amado, estuvo combatiendo sobre las herejías. Después que la iglesia primitiva y temprana termina de esto, ¿ustedes creen que se acabó la pelea de nosotros? La pelea sigue, aunque Cristo venció, el enemigo sigue. Ustedes ven, si estudian un poco la iglesia, van a ver la herejía arriana o arrio, que él no creíamos en la total, en la deidad de Cristo. Aunque él daba vuelta, la iglesia le buscaba de alguna forma, hasta donde se crea el primer credo de Niceno. Si nosotros tuviéramos muchos de esos credos, incluso el credo de Niceno se hablara o se predicara, ¿sabe que no existiría en el día de hoy? Los testigos de Jehová, que no creen en la deidad de Cristo. Pero como todas estas cosas son echadas en el olvido, y como decía por ahí, no me acuerdo si Martin Henry pone una cosa, cuando un pueblo, un país olvida su historia y de dónde viene, entonces se vuelven a repetir las mismas cosas. Y así estamos como estamos, ¿no? Que a muchos no le importa, esto te lo tomás mucho en serio. Lo que pasa es que vos sos ultra separatista. Estas cosas no son tan importantes, ¿no? Y así estamos como estamos. Y ustedes van a ver la gravedad de esto dentro de un rato si me da el tiempo de hablar. ¿Por qué es importante? Y así, si ustedes siguen viendo la historia de la iglesia tuvo y empezaron a surgir muchos de los credos contra el apolinarismo. También se crea el credo de Calcedonia, ahí hablando y aclarando la persona del Señor Jesucristo. Y así surge, si ustedes ven, vamos a decir, cuando entran las herejías romanistas en la época, yo te voy a hacer un breve resumen, de que surgen las 5 solas, la sola escritura, sola gracia, solo Cristo, sola fe, sola ideo gloria. ¿Por qué es esto? Porque en contra de los romanistas, que ellos creían otra cosa. Después vemos así otro concilio contra los remonstrantes también, el 13 de noviembre del año 1679, con el día de hoy, que dicen, y esto como yo le digo, es piedrita en el zapato para muchos, lo que voy a decir ahora. En esa época, y más allá que digan, no, lo que pasa es que eran muchos calvinistas en esa época, entonces lo que sucede es que por eso lo declararon como hereje los arminianos. Hoy no son herejes los arminianos, ¿sabían? En esa época la iglesia en el concilio, en 154 secciones, en 7 meses de lucha y acá, se declara a estas personas como herejes. En el día de hoy no son herejes. Y muchos dicen, no, lo que sucede es que eran muchos de allá y era por una necesidad que había ahí. Amado, ¿cómo saben que ustedes tienen el verdadero evangelio en el día de hoy? Muchas personas están en el lugar y dicen, pero yo estoy, ¿y por qué estoy? Yo se los puedo decir a muchas personas que le he predicado, no habían nacido de nuevo y se molestaban conmigo. Yo le decía, es muy posible que usted no nació de nuevo, le digo. ¿Pero por qué? Mire, usted no conoce el evangelio, le digo. Usted cree que aceptó a Jesús y porque tomó una decisión por Jesús y confesó sus pecados haciendo una oración, ya está. Pero usted no entiende el sacrificio, usted no entiende de verdad lo que es el pecado, ni siquiera sabe lo que es el evangelio. Entonces no entró por la puerta. Entonces mucha gente ni siquiera le importa todo esto. La gente, no estamos para discutir, menos yo, que no estamos para... Sí debemos contender ardientemente, pero yo debo contender ardientemente, pero no debo ser contencioso con las personas. Pero sí debo decir, mira, la Biblia dice esto. Yo le puedo asegurar que amo más a una persona cuando le digo, no has nacido, no.
que, como dice la Biblia, los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Los cobardes no entrarán en el reino del cielo. Yo conozco mucha gente cobarde que tiene miedo de predicarle a sus familiares, tiene miedo de predicarle a sus amigos. ¿Sabes por qué? No, ¿qué va a decir? Que si aceptó a Jesús, total, déjalo. Los cobardes no entrarán en el cielo, el reino del cielo. El que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de él. Hoy muchos se avergüenzan de la palabra, bajan los estándares por estar bien con nosotros. Yo no quiero estar en los zapatos cuando venga el Señor. O cuando le dijo, ¿quién eres tú? A Job, el Señor, para reducir, o sea, para estar hablando. ¿Dónde estabas tú? Cuando el Señor venga y diga, ¿quién eres tú para decir que el teopeneuto mío, mi soplo de mi palabra, mi espíritu, que son espíritu y verdad que dijo Cristo, dices que no es tan importante? ¿Quién eres tú para decir que esto no es tan importante? Entonces es importante, amado, que entendamos esto, porque esto está surgiendo dentro de las iglesias. Yo cuando hablé esto lo hablé en el 2013. Yo me acuerdo que tenía un aula, en esa época muchos se fueron. Y no di nombre ahora de personas, muchos se fueron. Porque yo dije nombre. Hoy en el día de hoy hay muchos que ya hablan de esto. Pero yo creo que en el 2013 o 2014, cuando abrí esa que todavía está el aula vigente por WhatsApp, dije un par de nombres y todos se enojaron, me atacaron. Pero acá tienen el rap dentro de lo reformado, el hip hop dentro del... Y hay pastores reconocidos de muy sana doctrina que dicen que eso viene de Dios. Yo de verdad no lo entiendo. Segunda Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No me avergüenzo. Ahí dice Pablo, hoy el paz nomai. ¿Qué se dice? Yo no tengo vergüenza. ¿Por qué no tiene vergüenza? Porque él en Romanos 1:16 dice que el evangelio es poder, es dunami, para todo aquel que crea. Él sabía que bien creía. ¿Ustedes pensaban que los profetas cuando el Señor los mandaba tenían vergüenza? ¿Tenían vergüenza de hablar de la palabra? No, porque el Espíritu del Señor está sobre ellos y ellos no tienen miedo de hablar del Señor. No atacar a las personas, sino decir, así ha dicho el Señor, así dice. Entonces, para todas aquellas personas que crean, guardar, dice la palabra ahí, Pablo, pulakai, de pulazo. ¿Qué significa esta palabra que vemos ahí? Es la misma de 1 Timoteo 6, versículo 20, que le había escrito a Timoteo. El depósito que aparece ahí como guardar en un banco. Esto se nos dio un depósito, esto es tesoro. Tesoro, esto que tengo en la mano es un depósito, es tesoro que se nos ha dado a nosotros, se nos ha guardado, se nos ha encomendado a nosotros. Entonces es un depósito que tenemos, ten para tenkeumou. Entonces es importante, es como un tesoro, es un banco que se nos ha dado a nosotros, la verdad, la doctrina, todo que se nos ha dado. Y eso por eso Pablo lo manda a Timoteo, Pablo lo pone a Tito en Creta, Pablo lo pone a Timoteo en Efeso. ¿Para qué? Los dejo acá para que ustedes estén... había faltas, creo que doctrina, estaban enseñando otras cosas, muchos contumaces para que los calle. Pablo se le preocupaba. Cuando Juan, ustedes lo ven en la época, la historia cuenta que entra un hereje y él se estaba bañando y dice salió corriendo, se tapó sus partes en el agua y dice, salgo corriendo y se ha entrado el hereje, no me acuerdo el nombre, y dice, no sea que la ira de Dios caiga sobre este lugar, dijo. Él nos dijo, ¿cómo andás? Sí, no importa, no pasa nada, esas doctrinas son secundarias, no lo tomemos tan en serio esto, Lo importante es que vos creíste en Jesús, ¿sí? Estos hombres se los tomaban en serio. Muchos de ellos tuvieron miedo, como Pedro, pero ustedes lo ven morir cabeza abajo. A Pablo poner su cabeza para que ruede. No tenía miedo de decir, así dijo el Señor. Y no era como hoy, En esa época morían en el Coliseo. Y es así, hasta el ejemplo supremo que tenemos de Cristo.
que Él vino y dijo lo que el Padre vino a decir. Entonces es importante que guardemos esto, que no andemos peleando de alguna forma, pero sí decir, así dice las escrituras, el modelo. ¿Qué es el modelo? El modelo es de la sana doctrina, ahí que padezco, dice Pablo, cuando hablaba del modelo, dice en Romanos 6:17 así, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel modelo, tupos ahí, no significa amor, ¿de qué es? ¿Molde de qué? ¿Para qué? La doctrina, es la doctrina, en Romanos 6:17. ¿Por qué? Porque esto, amado, si ahora van a explicar, si me da tiempo de hablar, nosotros creemos por medio de la fe, somos regenerados, pero el Espíritu Santo después utiliza su palabra para ir llevando cautivo todo pensamiento a Cristo, para alabarnos. No podemos decir que algunas cosas no son tan importantes. Por eso ven que lo que ven, ustedes, yo no sé si ustedes están desactualizados o no lo sé. Yo conozco dentro de nosotros, estoy hablando por nosotros. Yo en este momento vengo de parte, de alguna forma, si lo podría decir, de lo que fueron nuestros antepasados. Alguien tiene que hablar esto. ¿Usted se imagina a Nehemías Cohen, Hércules Cohen, alguno de esos, ver un bautista reformado con tatuaje y fumando? Yo he visto eso, y tomando cerveza. Ah, pará, y con una barba así porque estoy reformado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo yo. Pero a muchos les ofende esto. Entonces, no entiendo. Pablo le mandó a guardar esto, porque él había guardado este depósito. Entonces, el depósito, a nosotros se nos pasó este legado, nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Debemos entender que eso que se nos ha dado, se nos ha pasado a nosotros. Voy a hablar un poco rápido por arriba por cuestión del tiempo que tengo, pero los usos de las confesiones para ir, porque voy a tratar de hacer media hora. Si me da tiempo, quería hablar unas cositas más, si me da el tiempo más. Pero, ¿una confesión para qué? Entonces vemos que es útil esto. Hoy ya estuvimos un poco viendo sobre lo que es esto, a ver si puedo resumir. Pero nosotros tenemos esta confesión, ¿para qué? Para defensa de la verdad. Usted no puede defender algo que no conoce. Creo que dice, en Judas, que a ver si me acuerdo, creo que es en Judas 1:3, a ver si acá está. Sí. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortando que contendan honestamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa palabra Judas, que la fe aparece, no es la fe salvífica o piste, esa fe es un cuerpo de doctrina. Esto, o el cuerpo de doctrina que nosotros conocemos también como tenemos nuestra confesión, tenemos todas esas doctrinas que tenemos, vitales que se nos ha dado, se ha completado en el pasado, ahí que es la palabra apac, ahí. Entonces dice, es necesario que contendamos ardientemente por estas doctrinas que tenemos nosotros, que se nos ha dado, fe, cuerpo de doctrina. En Efesios 2:19-20 también dice lo mismo, que se nos fue dado, creo que es en Efesios 2, versículos 19 y 20, dice así. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo el principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Aquí en todo el edificio ha sido bien coordinado y va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cómo vamos a crecer, amados, si no tenemos este fundamento que se nos ha dado nosotros? La palabra ahí que edificados epoidomenecentes, del verbo epoidocomeo. Ahí, ¿qué significa? Construir. Cuando yo he visto este lugar donde estoy acá, o esta casa, esto que estoy golpeando, es el fundamento. Donde yo te paro, ¿cuántas veces se echa esto? Una vez, muy bien. Una vez, y después se empieza a construir. Ahora en el día de hoy vemos dentro de nosotros que dicen que hay profetas falibles. Hay libros de teología sistemática, aunque usted no lo crea, que abogan por el continuismo. Dice, ay, pero vos por qué no crees, Daniel. El continuismo, yo le digo una pregunta a ustedes que creen en el continuismo, y no porque estoy defendiendo el cesacionismo.
¿Usted cree, sabe lo que significa un profeta falible? Y aunque usted no lo crea, hay libros actuales. Significa que en el día de hoy, dentro de la iglesia reformada, una persona puede decir, así dijo Dios. Y si no se cumple, me equivoqué. No importa, soy un profeta falible, no pasa nada. Eso está sucediendo en el día de hoy. Cuando empezamos a ver la confesión nuestra de las Escrituras, capítulo 1, vamos a ver que esas cosas cesaron. No podemos decir, y hay libros que dicen que Agabo, el que vino a decirle a Pablo, que se había equivocado, que él era un profeta falible. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Agabo, el profeta que le viene a decir, así como va todo esto, serás atado, serás llevado a Jerusalén, y todos lloraban por Pablo, dice este teólogo, Gruden, que eso dice que él era un profeta falible. ¿Sabe qué significa eso? Significa que este hombre no venía de parte. Si un profeta se equivoca, es porque el Espíritu Santo se está equivocando. No sé si entienden el error tremendo que hay. Sin hablar de lo que es el don de lenguas y esas cosas. Entonces, es importante que entendamos, porque cuando teníamos estas confesiones en el principio, todas estas cosas que vemos así, que vemos en el día de hoy, de verdad no existían. No existían, ni hablar de los carismáticos, de dame tu dinero y esas cosas. Entonces nos protegen contra esas cosas la confesión. En el día de hoy, estas cosas a la gente, le puedo asegurar, ni siquiera les importa. Por eso viven como viven. Porque yo le digo la pregunta, si a alguno le digo, ¿qué dice el artículo número 8? ¿Qué dice el artículo 21? ¿Qué dice la libertad de conciencia? ¿Qué dice el libro del albedrío? ¿Qué dice el llamamiento eficaz? ¿Qué dice la segunda venida de Cristo? No sé, pastor, ¿qué queremos? No, hermano, si usted va a estar dentro de una iglesia local, sana y bien constituida, usted no es para que usted va a tener que saber la confesión como para ser salvo. Pero usted tiene que saber estas cosas. No se trata de creer en Cristo y ya está. Son cosas que debemos saber. Entonces es importante que usted no puede defender, o cuando se le pregunta algo hace así. Y busca a ver qué. ¿Por qué? Porque no estudia. Yo le voy a decir algo, amado. En el siglo XVI y XVII, un chico daba clase de la confesión. ¿Pensás que está haciendo un chico hoy? Con los jueguitos. Y el padre anda por ahí. Y dentro de los cristianos, que le enseñe el pastor en el instituto ahí, o lo llevas a la escuelita bíblica. Usted es el dueño, el cabeza, el pastor de su casa, y debe enseñar. Y si no hay una iglesia, haga como yo. Yo soy responsable. Al no haber una iglesia, yo fui responsable. Dios me dice, ¿qué hiciste, Daniel, vos? No, tuve miedo, no había lugares donde está. Entonces, ¿sabe qué hice? Escondí lo que usted me dio. De acá tengo lo que usted me dio. ¿Usted cree que el Señor va a estar contento conmigo? El hombre es responsable. No importa si el otro cree o está molesto. Usted eso debe predicar. Levantar un altar como hizo Elías. Por más que haya falsos profetas, saque, tire, limpie todo y levante, y vas a ver que el Señor va a bajar el fuego, va a estar agradado con eso, sea donde esté, porque la iglesia es donde están esas personas que han nacido de nuevo. Lamentablemente hoy buscan un ecumenismo con el fin de que el que tiene más y está más grande, ahí está la bendición. Eso sabe que me huele a muchas de estas iglesias carismáticas, por eso que hay muchos que se unen con ellos. Entonces es importante tener la confesión como un método útil para poder declarar y defender la verdad. ¿Cómo voy a defender algo si no tengo? O sea, ¿cómo defender? Ni siquiera la sé. Entonces es un instrumento útil por el cual nosotros, por medio de esta confesión, podemos instruir a las otras personas y enseñarles lo que dice, qué dice del Evangelio, qué dice de la venida de Cristo, qué dice de la santificación, y así. Pero si no se enseña, hoy hay mucho motivacionismo, mucha motivación, mucho sentimiento, el sentir y todas esas cosas que se mueven. Entonces una confesión nos sirve también como una norma pública para lo que hay en la comunión. Dice, bueno, Dios mandó que estemos unidos, sí, pero unidos con la verdad. Verdad tiene que estar unido. Yo no puedo sacrificar la verdad en las escrituras con el fin de estar unidos.
¿Cómo puedo yo estar unido con un testigo? ¿Cómo puedo estar unido con otra persona que cree otra cosa? ¿Cómo puedo trabajar? ¿Andarán dos juntos? Si no quieren la misma cosa, no hay unión con las tinieblas, ¿no? Entonces, muchos de ellos violan el principio de regulación de adoración pública, de lo que conocemos nosotros como la eclesiología, y lamentablemente eso es lo que sacrifican, lo decir de una forma, pero no es así. Debemos estar unidos, pero unidos, como leí, yo no voy a leer en Efesios, que ya leí, pero unidos en la misma verdad, un mismo Dios. Entonces, todos estamos unidos eso, en la misma mente. De esa forma podemos trabajar si estamos unidos, un mismo cuerpo. No podemos estar unidos. Un cuerpo tiene que estar unido, las manos, todo, pero ¿qué sucede? Formamos parte del mismo cuerpo. Entonces, lamentablemente hoy no ha pasado eso, no podemos decir que hay paz y unidos cuando se creen diferentes cosas, no puede ser así. Como dijo el Señor Jesucristo, que toda casa está dividida, podemos así mismo, y eso lamentablemente por el día de hoy vemos que pareciera como que eso funciona. El problema es cuando venga el Señor. ¿Qué va a decir? Entonces las escrituras nos sirven también como norma de disciplina. ¿Cómo usted va a disciplinar o va a hacer algo cuando de verdad no sabe lo que cree, ni siquiera? Y usted dirá, bueno, Daniel, no te lo tomé tan grave. Mira, le voy a decir algo. Hace poco, hace mucho, cuando yo tenía el aula ahí que todavía está ahí, le pedí ayudar a un pastor que estaba dentro conmigo. Ahí, y me dijo si me ayudaba con el capítulo número 7 de la confesión. Me dijo que no la conocía. Y me decía, pero yo tengo gente, como diciendo, vos no tenés. Y le digo, pero Amado, le digo, vos sos ministro, le digo, ¿cómo no te vas a ver la confesión? ¿Y cómo haces cuando tenés que alguien? La estoy aprendiendo, dice, para eso estoy acá. ¿Estás aprendiendo de mí? Le digo, y vos... Otra persona también me pasó algo parecido. Hace poco, hará 2 días, una persona escuchó una prédica de Renegan, de un pastor conocido, ¿no? Que estaba hablando de la teología del pacto, y él es pastor, es de un país que no voy a decir, y él dijo que era pastor de la iglesia tal, de la gracia, tal, reformado, que quería saber más sobre eso, la teología del pacto. No sé si ustedes pueden entender. Yo me quedé así como... Y lo peor que escuché que otro pastor le dijo pastor a él también. O sea, sabiendo que el otro pastor sabía que... ¿Cómo va a decir que el pastor de una iglesia bautista reformada y no te sabes la teología del pacto? Nuestro federalismo. Si vos me decís que es un hermanito y vos me decís que es una hermanita, está bien, pero vos me estás diciendo que sos un ministro de la iglesia y reformada y no sabe. Así me ha pasado otro que me dice, yo he escuchado, ¿por qué es gravoso esto, Amado? Porque no sé si ustedes lo pueden entender. Yo he escuchado a otro que dice, yo soy bautista reformado. Qué bien, le digo. ¿Y cuál es la confesión que tenés? La de Westminster, me dice. Y yo me quedo así como... Y tiene un montón de gente. Y acá nomás en el centro. Con lo de que se inició este nuevo movimiento de los neocalvinistas. Me decía, a Daniel se dice que es pastor. Y ellos cuando van, abre la Biblia y dice, a ver qué me dice Dios. ¿En serio? No le estoy diciendo porque alguien me dijo, a ver qué me dice Dios. No, Amado, ¿cómo a ver qué me dice Dios? Y esto todo lo que está sucediendo, a nadie le importa, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a poder tener disciplina si no tenés un cuerpo de doctrina? La gente no sabe qué cree. Entonces, ¿cómo le vas a instruir? Pablo dice ahí, al hombre que cause divisiones después de 1, 2 o 3 amonestación, deséchalo. En Romanos 16, eso es Tito 3:10, en Romanos 16, 17 también dice algo parecido, lo que causa divisiones y tropiezos contra la doctrina de vosotros habéis aprendido y que hoy partéis de ello. Ahora, ¿cómo vas a poder disciplinarlo? Dice Pablo, de la doctrina que habéis aprendido, si ni siquiera la persona sabe de doctrina, no conoce nada. Te voy a disciplinar. ¿Por qué? Si yo nunca, yo no me meto. Hay mucha gente que está en la iglesia
y no sabe. Es importante entender todas estas cosas. La doctrina, quiero terminar rápido esto para cerrar con algo que tengo preparado. La doctrina sirve también para probar o evaluar a aquel que está predicando. Si usted no tiene un cuerpo de doctrina, usted no sabe lo que dice la palabra. ¿Por qué yo digo todos los domingos cuando hacía predicaciones positivas? ¿Por qué yo le decía, y ustedes me escuchaban todos los domingos cuando empieza y estoy en el aire, yo les decía así: los invito a abrir sus Biblias. ¿Por qué decía yo eso? Porque en la antigüedad, sabe que ellos se predicaba solamente lo que eran, vamos a decir, los párrocos y los laicos que estaban ahí, no tenían Biblia. Nosotros creemos que la regla de fe de autoridad máxima es las escrituras. Por eso digo, mire, chequee usted lo que estoy hablando y lo que estoy diciendo. Ore, busque la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pruebe si lo que yo estoy diciendo, como lo veré en Hechos 17:11. Si me estoy equivocando, es su deber llamarme la atención, como lo digo hace años. Si algún día yo me estoy desviando, les ruego, les imploro, que vengan y me digan: Daniel, te estás apartando de la sana doctrina. Llámeme, no me deje ir. Entonces, me da pena ver estas cosas que están pasando con estas personas que de verdad bajaron ya totalmente, podríamos decir, casi las doctrinas, con el fin de estar bien. Ya termino, no siempre. Conozco un pastor de México que dice: esta fue la introducción, dice, después de como una hora. ¿Por qué es importante esto? Fíjese, esto lo escribí hace un par de años, yo, no sé cómo se llama. La salvación en Cristo más que una simple oración de entrega. No se pudo editar nunca, pero bueno, lo hicimos ahí en fotocopia. Pero en una parte de eso, quiero que entienda esto. Había una persona que se llamaba, si no me equivoco, Charles Finer, si no me equivoco era el nombre más o menos, creo que era el nombre de él. Sí, sí, creo que el nombre es de Charles Finer, sí. Bueno, sí, Charles Finer era un predicador que nació en el año 1792, era un evangelista, era muy entusiasta para predicar este hombre, trajo muchas personas, él introdujo esta práctica de orar y pasar al frente para ser salvo, aunque ustedes no lo crean. Nunca esto no existió en la iglesia. Ahora va a entender por qué. Él decía: entregaré mi corazón a Dios o moriré en el intento. Pero ¿qué sucedía con este hombre? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiero traer a colación yo? Y lo que sucedió es esto, que este hombre había engañado, o sea, lo que le dieron la licencia para predicar, que cuando él firma esta licencia, que estaba de acuerdo con una confesión reformada, como la que tenemos nosotros, pero él dijo: yo, fíjese, cuando él él firma para tener esa licencia de predicar como evangelista, ¿qué sucede? Él dice que estaba de acuerdo y aceptaba las doctrinas como el arrepentimiento, la expiación, la regeneración, la fe, la esclavitud de la voluntad y todas las otras cosas que me va a tocar hablar en el siglo XIX. Ahora, ¿qué sucede? Este hombre, como no ve que no funciona, ¿qué hizo? Esto no funciona. Ya sé. Voy a hacer el llamamiento al frente. Todo el que quiera. Eso funcionó y empezó a traer gente. Sí. ¿Qué quiero decir? La confesión sirve para evaluar si una persona está haciendo lo que... Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no estamos haciendo eso, no estamos pasando esto de mano en mano, entonces va a suceder lo que vemos en el día de hoy, que hay muchos dentro del movimiento que dice que son reformados, como ya lo dije hace un rato, creen en la evolución, negando el pecado original, no creyendo en la creación. Vemos que hay muchos que abrazan lo que es el homosexualismo. En ese sentido, las almas en sí no están, no digamos que pecaron, vamos a decir que están equivocadas las almas. Y sucede así, se están mezclando lo que es, si ustedes ven nuestra confesión, ellos cuando firman lo que es conocido como el cesacionismo. Vos ves que están mezclados con el continuismo. ¿Cómo podés trabajar con alguien que está hablando en lengua ahí? ¿Por qué no le llamás la atención? Le decía: amado, eso cesó. ¿Por qué estás ahí? ¿Por fama? ¿Por reconocimiento? ¿Porque tenés vergüenza que en tu congregación o en tu casa donde estás predicando no te viene nadie a escuchar la palabra? Entonces ahí sí sos reconocido.
tenemos que cuidarnos lo que predicamos, porque dentro de nosotros todavía habita lo que es el pecado, el orgullo, el querer ser reconocido. Entonces, yo lo digo de verdad como lo digo hace tiempo, Dios trabajó mucho conmigo, pero yo pagué un precio, o Él me hizo pagar un precio. ¿Cuál es? No importa si viene o no viene nadie, o si o parezco como Jeremías, como loco solo hablando. No me importa. Lo que me importa es que cuando venga diga, bien siervo, bien siervo. Y en ese momento cuando todo ojo le verá. Entonces es importante todo esto lo que está sucediendo en el día de hoy, cuando estuve hablando, todo el precio que se pagó sobre esto. Vemos todo este ecumenismo, todo este carismatismo, toda esta mezcla que vemos ahí adentro. Cuando hablaba de la doctrina secundaria y primaria, ¿ustedes creen que están en las escrituras? O sea, ¿o alguna de la congregación hablaba de eso? Yo por lo menos le invito a alguno que me diga. ¿De dónde puede llegar a venir esto? Más o menos, no me acuerdo la fecha, pero creo que fue en el año 1586 a 1656, vivió una persona que se llamaba Jorge Calixto, y en la historia de la iglesia, del cristianismo, en la parte número 2, en la página 176 y a la página 178 del libro reconocido de Justo González, ustedes van a encontrar a este personaje que es Jorge Calixto, que este hombre escribe, él fue reconocido de alguna forma, que él hizo un escrito algo así como que toda la escritura ha sido revelada por Dios, pero no todo tiene igualdad de importancia. Lo fundamental y absolutamente necesario es lo que se refiere a la salvación, y las demás también importantes, dice pues, de la revelación divina. Por lo tanto no podemos, como dijo, como desentendernos de ello así. Pero lo que es fundamental, en consecuencia, bueno, él dijo que todo ha sido escrito por Dios, pero algunas cosas no tanto. ¿Ustedes creen que esto que lo que están predicando este reformado surgió ahora? Ya vino desde antes esto. Él decía algo así, como Lutero tenía razón, debemos sostener la doctrina por la sola fe. Pero esto, escuche, dijo, esto no ha de llevarnos a declarar que los católicos son herejes. Estos movimientos que vemos por el Evangelio, ¿ustedes por qué lo creen que lo ven que están unidos con todos ahí? Nos unimos por el Evangelio. ¿Ustedes creen que surgió ahora? Surgió en esa época, si ustedes leen el libro de Justo González, en la historia de ahí del cristianismo. Y él fue, vamos a decir, uno de los precursores de Calixto, vamos a decir, lo que es el ecumenismo. Y así vamos a decir, dentro del movimiento que vemos ahora, que no voy a decir nombre para no ofenderlo a mucho, sucede lo que sucede como algo que surge doctrina primaria y secundaria. No voy a tocar todo porque mire, tengo un montón de hojas, voy a ser muy breve, lo voy a pasar por arriba, ni siquiera la voy a leer. Pero las doctrinas primarias, para que ustedes puedan creer, es esto. Si vos crees esto, sos salvo. La completa deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la Trinidad, la justificación sola por la fe, la autoridad de las Escrituras, y lo demás son doctrinas secundarias. No importa nada, esto podemos ser hermanos, no pasa nada. ¿Qué? La doctrina de la iglesia, el gobierno, el bautismo, el método de los sucesos de los mismos, la cena del Señor y otras de las cosas. Y hasta algunos se atreven a decir que hay doctrinas terciarias también dentro de la iglesia. ¿Por qué esto es importante? Yo lo dije una vez, en la época de la iglesia hubo una persona llamada Marción. Él sacaba, ponía, quitaba, hacía lo que él quería. En Deuteronomio 4:12 no añadirá la palabra que yo os mando. Escuche esto, Deuteronomio 4:2. Ni disminuirás, hacer reduccionismo. Ni disminuirás, dice, de ella. Apocalipsis 22, versículo 19 también. Él mandó, dice el Señor Jesucristo, dice que no tenía que algunos sacar ni quitar parte del libro de la vida, sino quitaría de ahí lo que está ahí. Entonces, fíjese, Cristo mismo dijo que dijo que hasta el punto más chico y la tilde era importante. Dijo, Cristo nos mandó a que hagamos discípulos. Gracias. A que hagamos discípulos y que le enseñamos todas las cosas. En otra parte Pablo escribe que
todo el consejo de Dios. En otra parte dice, en 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice que todas las escrituras, hablando del Antiguo Testamento, porque no estaba el Nuevo Testamento revelado, es el consejo, es el soplo de Dios. ¿Por qué todas las escrituras? Mirá, Daniel. Porque si usted dice, amado, algunas cosas son importantes y otras no. Cuando Pablo dice eso en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura, que es Teopheneutos, o es el respiro, la palabra de Dios mismo, ahí en Juan 6:63 dice algo parecido, espíritu de verdad. ¿Qué es eso? ¿Por qué toda la escritura? Si usted sigue hasta el final, dice así, para que el hombre sea equipado para toda buena obra. ¿Sabe cuál es la palabra equipado? Ahí la palabra es maduro. Ahora si usted se atreve a decir que algunas palabras no son tan importantes, y usted cree en Cristo, la deidad de Cristo que es importante, la Trinidad que es importante, pero otras cosas no son tan importantes. Por eso hay pastores homosexuales, pastores que se suicidan, porque esas cosas no son tan importantes. ¿Vos creíste en Jesús? Sí, eso es lo importante. Somos hermanos. Te estás burlando, Daniel. No, ellos te están burlando de la Biblia, de lo que Dios dijo, y para su propia perdición se atan una piedra en el cuello, torciendo las escrituras, como decía. Entonces todas las escrituras, no hay, es útil para enseñanza, para refutación del error, para enderezar, que la palabra es panostrosis, enderezar de nuevo. ¿Qué significa? Reformar, podríamos decir, como en la Edad Media, como hizo Calvino, como lo hizo Lutero. Entonces para eso es importante, para la corrección, que es enderezar, para la instrucción, útil, oferimos, que quiere decir que la escritura es útil, oferimos, que significa provechosa, que nutre, alimenta la palabra de Dios, te fortalece la palabra de Dios. Pero si algunas cosas son secundarias, entonces no podemos, es así. El Señor dijo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. No podemos decir esta parte o esta cosa. Imagínense que usted, no sé si algunos conocen de nutrición, pero usted decide hacer una dieta solamente de clara de huevo. ¿Cuánto cree que va a vivir? Usted tiene que tener un alimento balanceado, y la Biblia tiene un alimento balanceado para todo lo que necesita su alma, su espíritu. Le puede decir algunas cositas como, o esto me gusta, o estas cosas no me gustaron. No es así. Acá no se trata de hacer amistades con las personas para que yo estar bien con ellos. Nosotros no es así, lamentablemente. Hoy caemos en eso. Entonces las escrituras es un libro que es útil y es provechoso, y todo, no solo algunas partes, para enseñar las escrituras, como dice ahí, enseñar, didáctico, significa enseñar las normas de la fe, la moral cristiana. Ahora si yo empiezo a sacar algunas cosas y digo que solamente es útil, esta es mi Biblia, mi primera Biblia. ¿Qué pasa? Bueno, van a pasar que la gente empieza a pasar el muro para el otro lado, porque yo le bajé algunas cosas, algunas normas. Lo importante es que creas en Cristo. Ahora yo digo la palabra, ¿quién le dio la autoridad a esas personas o ministros para decir que esas cosas no son importantes? ¿Quién fue? Él se atreverá cuando Cristo descienda con poder y con gloria, decirle, mire, yo reduje porque usted no venía nadie. Entonces me parecía que era útil y provechoso reducir esto, y lo hice más chiquito. Entonces fíjese todo lo que tengo. ¿Y son salvos todos los que tenés? Entonces es importante que entendamos esto y que estemos pensando de verdad, porque esto ha abierto, este ecumenismo ha abierto a la puerta a muchas otras denominaciones. Ya lo dije, entrando con toda esa música del rock, del hip hop y todas esas cosas que ustedes creen. Yo no sé si ustedes no han escuchado. ¿Ustedes han escuchado Castillo Fuerte con una guitarra eléctrica? ¿No? Bueno, hay radio que después si quieren me pregunten, le digo. Yo por eso no escucho radio. Y de verdad. Tengo ahí mi Biblia y tengo, pero... No, de verdad. Loca de la eternidad, sí. Y bueno, y eso no quiero decir dónde vino. Vino por un pastor una vez en un seminario, que él de una vez estaba predicando y vio que los jóvenes, no voy a decir la banda, pero vio que esa banda, me parece algo de Grace, se llama la banda, vio que pegaba eso y dice, bueno, poner esto, y pusieron eso, y así.
lamentablemente se ha desplazado los signos, lamentablemente diciendo que la música no es moral, y bueno, se ha sacado muchas de esas cosas, entonces se empezaron. Y eso, lamentablemente, ¿sabe por qué? Porque esto gana mucha juventud, personas de 20, 30 años, le gusta esto. Entonces nosotros somos dinosaurios para ellos, somos viejos. Somos personas que, eso pasa que estás en otra época, ya estamos en otras cosas, ya metete ahí al closet y andate. No es así. La palabra de Dios es la misma de ayer y de hoy y de siempre, amados. ¿Por qué estoy hablando yo? Si alguno no lo tiene, si alguna persona que tiene 20, 30, 40, 50 años en el ministerio y reformado, y yo veo que están adoptando estas cosas, Dios va a levantar aunque sea una piedra para que hable. O va a hacer hablar un burro. Entonces es importante de verdad que tomemos en cuenta todo esto. Ha entrado muchas de estas cosas adentro de la iglesia. El Señor Jesucristo dice como Mateo 15 que habéis invalidado el mandamiento de Dios por la tradición de hombre. En Mateo 7:21, creo que 7:21 a 23 dice: alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca conocí, anomia. La palabra es ahí, es sin ley. Ahora, ¿qué significa? Ellos hacían muchos milagros, mucho continuismo, mucho hablar en lengua, y se dice: no conozco. ¿Por qué? Porque esto es lo que quiero, la palabra. Y ellos empezaron, vamos a decir, a reducir en el día de hoy. Entonces debemos entender lo que está sucediendo. En Mateo 5:19 el Señor dijo así: de manera que cualquiera quebrante, escuche, uno de estos mandamientos muy pequeños y enseñe a los hombres, será, o alguno que, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Y cualquiera que los haga y los enseñe, este será el llamado grande en el reino. Fíjese que el Señor tomaba en serio la palabra, hasta el mandamiento más chico, el punto, la tilde. Charles Haddon Spurgeon, y acá lo que quería decir, Charles Haddon Spurgeon, hablando de este hombre que después de todo estos que vemos, todos estos, vamos a decir, no sé si decir antepasados nuestros, que lucharon y perseveraron y murieron, se forma lo que es la iglesia, el tabernáculo metropolitano, donde estaba Spurgeon, y en el sermón número 359 del tabernáculo, en el tabernáculo metropolitano de Londres, en el sermón 359, él dijo algo así como, escuche bien lo que dijo, no, en el sermón 359, si lo quiero buscar, no hay tal cosa como una doctrina bíblica no esencial. Toda la escritura es esencial. Él había entendido. Muchos le gustan hablar de Spurgeon y de esas cosas. Ahora cuando Spurgeon hablaba de una defensa del calvinismo o estas cosas así, no las nombra, pero él decía que no hay tal cosa como doctrinas no esencial. Y él siguió diciendo esto en ese sermón. De lo contrario, ¿por qué el rey haría preceptos? ¿Diría a Dios como que no deben ser tomados seriamente? ¿Despreciaría Dios su aliento? Dice Spurgeon. ¿No dijo él que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido? ¿No escogió él de las escrituras cada palabra y cada verbo para hacer su soberano propósito? Charles Haddon Spurgeon, en su sermón número 359. Y en otra parte dijo así: las cosas que no son esenciales para la salvación son esenciales para la obediencia. Este ministro creía que todo esto es el consejo de Dios. Lamentablemente dentro de nosotros ha surgido un movimiento que se atreve a decir de que no todo el consejo es importante.
Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que el Espíritu Santo diría, aquel que inspiró la palabra diría por la boca de un ministro, el mismo Espíritu? Porque un hombre que habla, y usted debe sopesar lo que digo, lo que estoy diciendo, pero ¿usted cree que el Espíritu Santo por la boca que alguien predica diría, esto no es tan importante, algunas cosas que yo inspiré, diría el Espíritu Santo? Piénselo. ¿Quién fue del Edén que dijo, con que Dios dijo? No. Hay que tener cuidado, amados. Muchos pueden tener una buena intención estos ministros, muy loable. Pablo también tenía una buena intención, pero mataba a cristianos y perseguía a cristianos. Cuando se cae el arca, el hombre que quiere sostener tenía una buena intención, pero Dios lo mató. Dios no acepta cualquier fuego extraño. Cuando los hijos de Aarón fueron a hacer, Dios los consume con fuego. No es un juego. No estamos hablando, vamos a decir, de cuando usted peca o hace algo, peca con el hermano, contra su cuerpo, con su lengua. Estamos hablando de la palabra de Dios, que lo que Dios dijo no es importante. Entonces, yo creo que es un tiempo de gracia para muchos de ellos, para que se vuelvan y se arrepientan. Muchos de los que yo una vez, yo crecí con muchas enseñanzas de ellos. Los vi y tomé mucho, pero como esos que vimos en una época, tomé una decisión. Dije, no es así. Nuestra confesión, como vamos a ver en la regla de fe y obediencia, vamos a ver que la autoridad máxima que tenemos no es la iglesia ni un ministro, sino que es la escritura, es la palabra, es donde debemos seguir. Y yo tuve que tomar una decisión. Entonces es importante que tomemos todo el consejo de Dios, no solo alguna forma, como mismo vimos, y este hombre, y vemos cómo termina Spurgeon después ahí. Acuérdense que se va y quedan un par de bancos nomás ahí. No quedó nadie. Entonces es importante que entendamos esto. Voy a ir cerrando con esto. En Mateo 28, versículos 19 al 20 dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto lo dijo el Señor Jesucristo, no lo digo yo, ni una confesión, ni nadie. Escuche. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Amado Padre, he cumplido con lo que veré con usted. Sé que a muchos no les gustan escuchar estas cosas. Y a costa, Padre, de buscar la unidad y la paz, algunos quizá con un corazón que no tienen malicia, hacen lo que están haciendo. Otros por un reconocimiento que ni siquiera saben, porque si pusieran su mano, como usted una vez me hizo poner la mano a mí en el corazón, y ver el orgullo, y ver que me hacía falta humildad, y pude ver que era orgulloso, que me jactaba a veces de los otros. Y fue cosa horrenda ver eso. Le pido, Señor, que en el día de hoy, Señor, usted entregara a cada uno de ellos para que usted le dé arrepentimiento, Señor. Porque con lo que hablamos es su palabra, Señor. Y todo su consejo, Señor. Y cuando hablamos también de Efesios 4, versículos de ahí en adelante, que tenemos que procurar la paz y la unidad todos juntos, Señor, pero unidos por su palabra. Le pido por cada uno de ellos, Señor. Le pido, Señor, que usted lo esté trayendo como una vez
una vez estos hombres fueron, Señor, hombres que llevaron y fueron columna y baluarte, Señor. Y hoy, al parecer, Señor, se empiezan a desviar, Señor, y mezclándose ahí. Le pido por ellos, Señor, que usted lo esté trayendo a muchos de esos que yo aprecio, de verdad, y amo a esas personas y esos ministros. Los amo de verdad y los quiero muchísimo, usted sabe. Pero no estamos para agradar al hombre, sino a usted. Le pido por aquellos, Señor, que de acá en adelante, Señor, van a seguir, Señor, participando. Aquello que usted quiera dejar, Señor, cuando vamos a empezar a partir del otro domingo de la Confesión Bautista del año 1689 de las Escrituras, Señor. Le agradezco, Señor, por todo. Pido por todo aquello que están escuchando. Y como siempre le decimos, amén. Amén.